Hola, ¿cómo les va? Bueno, ya me conocen, soy el profesor José Sánchez Miragaya, de la Comisión 3 de Estado, Política y Economía, y el objetivo de este video es hacer una síntesis de los principales temas de la unidad 1, de la clase 1, 2 y 3, en la cual creo que va a ser como facilitador para que nosotros entendamos los procesos con los cuales ustedes ya estuvieron contestando en los foros, y a su vez nos va a servir para los trabajos prácticos obligatorios y dar el examen final correspondiente. Bueno, abordemos la clase 1, que es el modelo agroexportador de Jorge Sábato. Creo que fue muy claro. El país se empieza a independizar en 1816, de ahí empiezan las guerras internas, o sea, las guerras civiles, y a partir de 1853 nace la nueva Constitución y a partir de 1860 aparece la nación queriendo unificar, de la cual aquí hay varios aspectos a tener en cuenta. Y ahí es donde aparece el modelo agroexportador explicado por Jorge Sábato, de las cuales con Julio Roca, tomando la expedición al desierto, tomó tierras, de ahí apareció una nueva clase que ya estaba, pero con otras variantes, que es la clase latifundista, y aparece el modelo agroexportador. A su vez, por los fenómenos que se producen en Europa, de las cuales la industrialización avanza, el modelo agroexportador, y respecto a la nueva división del trabajo, de las cuales Europa pasaba a ser dominante e Inglaterra especialmente, por nosotros los dominios los tuvimos hasta el año 1810 en España. Nosotros, pueden ustedes notar en el texto, y vi que los que contestaron no hay ninguna dificultad de que el modelo agroexportador es un modelo en el cual nosotros entregamos a Europa materias primas, agricultura y ganadería, y ellos nos entregan productos industriales que indudablemente tienen un valor mucho más alto y tienen un valor de intercambio superior. Esto significa que las materias primas valen mucho menos que los productos industriales. Ese modelo agroexportador, a su vez, aparecieron chacareros, arrendatarios y arrendadores, de los cuales se fueron armando panoramas en el cual el modelo agroexportador estaba fundamentalmente en las grandes clases dominantes, no en los chacareros y en los pequeños. Tal es así que después nació la Federación Agraria con el Grito de Alcorta, como figura en la película de Canal Encuentro que ustedes pudieron ver. Entonces es muy claro el modelo agroexportador, todo el mundo lo tiene claro, no vale la pena, digamos, explicar más aspectos. Indudablemente ahí podemos engancharlo con la clase 2, donde ese modelo nace una corriente política, el Partido Autonomista Nacional, de la cual Roca pasa a ser el principal, y aparecen varias corrientes. Está la corriente de Roca y la corriente modernista. Bueno, el Partido Autonomista dominó la presidencia hasta Roque Sáenz Peña, porque Roque Sáenz Peña también era, en el año 1910, era autonomista, pero de la línea modernista. Era una línea más moderada que la roquista, o sea, que les quede claro que había dos líneas, la roquista y la modernista, de las cuales era un poco más moderada, la otra estaba más relacionada al latifundio y a los temas más agroexportadores, que tenían contacto, como decía en la clase 1 Jorge Sábato, con los modelos extranjeros en los cuales exportaban ganado ovino, ganado bovino, y a su vez apareció la industria frigorífica, apareció Inglaterra con las líneas férreas y todo eso que medianamente sabemos del modelo agroexportador. ¿Qué es el orden conservador? El orden conservador es un orden en el cual son conservadores a nivel político y liberales a nivel económico, porque les gusta estar
y es fundamental estar en contacto con el mundo. Entonces, ese es el modelo. Lo que hay que tener en cuenta con la Revolución del Parque de 1890, de las cuales ahí nace la Unión Cívica, que es la Unión Cívica de la Juventud, que luego se divide en Unión Cívica y Unión Cívica Radical. Está claro que hay dos corrientes, la Unión Cívica Radical liderada por Hipólito Yrigoyen, y la Unión Cívica estaba Mitre, donde ahí también estuvo Leandro Alem, y Leandro Alem, como de pronto no tuvo peso político, bueno, lamentablemente en el año 1896 se suicidó. Había determinados aspectos, pero lo que podemos decir es que el orden conservador era un orden conservador en lo político y liberal en lo económico, a pesar que en el año 1890, cuando hubo la Revolución del Parque, hubo un crack económico muy grande, de las cuales la Argentina tuvo que pedir capital y préstamo al extranjero, no se olviden eso, disculpen, tuvo que pedir capital y empezaron los primeros endeudamientos porque no alcanzaba el dinero que se exportaba para generar divisas e importar. Lo mismo pasó en el año 1929. Bueno, eso serían, digamos, el orden conservador, que sería la clase 2. En la clase 3, que llamamos antecedentes estatales del peronismo, de los cuales aquí tenemos dos textos importantes, el de Losada, el primer texto, y el segundo texto es el de Catarusa. ¿Qué pasa? Losada, sabemos muy bien que a partir del orden conservador, digamos, de la clase 2, estoy mirando un poquito la guía de la clase 2 de Roy Ora, llegamos a el año 1912, donde Roque Sáenz Peña, con un convenio con, discúlpenme, voy a cortar un segundo, en un convenio, Roque Sáenz Peña, en un convenio con el radicalismo, porque hubo varias revoluciones radicales, 1890, 1893 y 1904. Entonces Roque Sáenz Peña con Hipólito Yrigoyen llegaron a un acuerdo de no hacer más revolución y que diera, digamos, elecciones libres. Entonces Hipólito Yrigoyen, líder ahí fuerte, radicalismo, en el año 1910, 1912, y especialmente en la provincia de Buenos Aires, hizo ese pacto. Por supuesto, fue elegido presidente en el año 1916 a 1916 a 1922, del 22 al 28 Marcelo T. Alvear, y del 28 al 34 sería otra vez Hipólito Yrigoyen, pero fue derrocado por Uriburu, como sabemos. En la clase 3, fundamentalmente hay dos temas importantes que pusimos en la literatura. Estoy mirando. Uno es Losada, en lo cual Losada habla del año 30 hasta el año 40. ¿Qué hicieron los radicales? Marcelo T. Alvear era fundamentalmente referente radical en esos años, y él habló de oligarquía y decía que la oligarquía solamente le interesaban sus intereses y estaba en el gobierno para sus intereses. En cambio, la aristocracia patricia, él provenía de la aristocracia y decía que el gobierno tenía que darse o tenía que referirse y lo tenían que comandar la aristocracia patricia. ¿Por qué patricia? Pues habían sido los fundadores de la nación y ellos querían la nación en realidad. Y además tenían poder para poder ejercer la parte política. También se defraudó de lo que él llamaba aristocracia patricia. Y luego Catarusa, cuando Catarusa habla de continuidades, Catarusa, que expone desde el año 30 hasta el año 45 aproximadamente, que es lo que nosotros llamamos antecedentes estatales del peronismo,
Catarusa da varias ideas. Primero, cómo crece la ciudad, cómo cambia la estructura industrial, porque a partir del crack del año 1930 empiezan a reemplazarse las importaciones, porque no había dinero para importar, las grandes potencias no requerían materia prima y entramos en un crack. Y ahí aparecieron cosas como, por ejemplo, el gobierno de Justo, la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carne, el Banco Central. Aparecieron las primeras políticas industriales y donde el Estado se vio obligado a intervenir en políticas económicas ante el crack mundial que pasó en el año 1929. Indudablemente también ahí Catarusa habla del sindicalismo y cómo se va acomodando el sindicalismo. El sindicalismo hasta el año 30 predominaba el anarquismo, el comunismo y algo del socialismo. El socialismo tenía características, por ejemplo, yo acá anoté la Unión de Obreros Municipales y el Sindicato de Empleados de Comercio, que tenían vínculos con el Partido Socialista. En el año 30 y pico lograron cosas muy importantes, como el sábado inglés, que significa cortar la tarea laboral el sábado a la 1 de la tarde, y la jornada de 8 horas. El socialismo tenía vínculos con los partidos políticos y a su vez con algún aspecto de los radicales. Por lo tanto, lograban determinadas concesiones. A su vez se generó la CGT, que había varias fuerzas. La Unión Sindical Argentina y la Confederación Obrera Argentina se unieron, de los cuales ahí había socialistas y sindicalistas independientes y algún anarquista, y formaron la CGT. O sea, hubo varias centrales obreras de las cuales estuvieron peleando. El movimiento obrero en un momento retrocedió en los años 30 y pico, y después fue avanzando. O sea, que es una época donde no podemos decir si hubo un gran avance. Hubo primero un retroceso y después hubo avance, donde se ganaron realmente las conquistas que fueron muy positivas, donde después Perón la fue transformando. Entonces, que quede claro que del año 30 hay dos temas, el de Catarusa. Cómo cambió la parte industrial, cómo cambió la ciudad, no hace falta nombrar, las avenidas, la General Paz, el Obelisco, todo eso que se fue, y cómo fue cambiando la configuración de los obreros. Bueno, esto es una síntesis apretada de las tres clases, espero que les sirva, cualquier crítica la acepto, y me parece que podría llegar a ser un facilitador a la bibliografía escrita que estamos dando. Muchas gracias.